¿Cuántas veces caminé contigo en el barrio Meix, comprando chucherías chinas que venían ciertamente? Hola, estamos acá en el Taller Sol haciendo unas entrevistas como siempre a nuestros amigos poetas y escritores. Estas entrevistas buscan conocer a las personas y acercarnos a la opinión de cada persona. Y la primera pregunta, querido amigo, es ¿quién eres tú? Hola Nedasca, gusto por la invitación. Me presento, soy Luis López, me conocen como Lucho López, poeta principalmente, desde hace muchos años. Pertenezco a, si es que hay que ponerse alguna generación, a la generación del 80. Mis primeros pasos en el mundo poético lo di en esa época. ¿Y qué le pasó a la voz de los 80? Es casi tan trágica como la generación dispersa en Chile. Fue una generación bien difusa, bien, pero que ha ido sumando voces a la larga. Había una cría, una decantación de todo lo que pasaba en el movimiento underground chileno en los años 80, y lo que ha quedado es bastante sólido. Hay voces en literatura en ello. Cuéntanos más de ti. Tú eres egresado de Derecho de la Universidad de Chile, poeta inédito. Técnicamente. Técnicamente. Sí, bueno, podríamos discutir lo inédito. Tú tienes un libro que se llama Molinos de Viento, un poemario que es de 1990, y ganaste una mención honrosa en el Concurso Nacional de Poesía y Cuentos. Esta es la biografía que tú me enviaste, a pesar de que yo también había incursionado en internet. Así que eres Géminis y eres una serpiente en el horóscopo chino. Soy Cáncer. ¿Cáncer? Cáncer. Pero soy serpiente de madera. ¿Estudiaste en el Liceo de Aplicación acá en Cami? También. Y cuéntanos un poco cómo era, porque siempre enfoco un poco en la historia de cómo llegaste a ser lo que tú eras. ¿Cómo fue tu época joven de los 80? ¿Cómo era la cultura en los 80? ¿Cómo lo viviste? Porque en los 80 no era igual que ahora, que tenemos centros culturales, que tenemos plazas para hacer... Los 80 era otra la ola. Absolutamente. De hecho, una de las cosas que me sorprende, yo volví a la actividad literaria el año 2015. Tuve un interregno de casi 30 años fuera de este ámbito, donde me retiré el año 90, técnicamente. Y por lo tanto, claro, fui parte de la movida de los 80 en la poesía y en el movimiento cultural, y que era muy diferente a lo que existe hoy. En esa época no había nada. Lo único que había era represión, era miedo, eran muy limitados espacios, no culturales, espacios de libertad, donde los que nos arriesgábamos, mostrábamos cosas o hablábamos temas que para la mayoría de la gente estaba bastante censurado. No se podían hablar cosas de libertad, de democracia, de derechos humanos, de desaparecidos, de represión, millones de cosas que pasaban en el país, de la miseria, y si a uno lo pillaban de repente hablando en estos espacios, por supuesto corría riesgo. Por suerte, dentro de eso me tocó estudiar Derecho en la Chile, que en sí la universidad era un espacio un poco más abierto, y Derecho también, mucho más. Cabe mencionar que Derecho, la Facultad de Derecho es la que educa a los grandes, en general, políticos de este país, ministros, secretarios, toda la gente que va a estudiar ahí, el 90%, se educa para, entre comillas, dirigir a este país. Y ellos tienen conciencia de eso, entonces había cierto aire de satisfacción de ellos, que tenían un aire de libertad ahí. Ahí se podía discutir, debatir, porque era como parte de un congreso chico. Todo muy mentiroso, pero era parte todavía de cierta figura que había. Me tocó vivirlo en esa época. Y en ese espacio, una de las cosas muy icónicas que tiene la Facultad de Derecho es que siempre ha habido un grupo literario, un grupo de poesía. De hecho, grandes poetas de este país han salido de ahí. Uribe, por ejemplo, Oscar Hahn y otra gente, de los que actualmente todavía están vivos. Sí, la mayoría se nos está yendo. Claro, además. Entonces, obviamente me integré al grupo de poesía, se conformó un nuevo grupo de poesía en Derecho, y nos vinculamos a otros poetas de otras facultades, principalmente Medicina, pero Ingeniería también, o Humanidades en la Chile. De ahí han salido voces hasta el día de hoy. Por ejemplo, de Medicina está Mirka Ragá, gran amiga. En Derecho estaba Roberto Molina, estaba Marcos López, que hoy día está en Estados Unidos, y algún par más por ahí que quedan. Uno que nos visitaba mucho en la época era el Pato Fernández,
el director de The Clinic. Sí. Entre otras personas que integraron estos grupos literarios en derecho. ¿Mm? Y el otro espacio, pero yo buscaba más espacios de libertad en esa época, por supuesto, a través de la iglesia, que era un bastión, digamos. Claro, posible. la iglesia también fue un aporte importante para muchos personajes que se refugiaron ahí. Por supuesto. ¿Mm? Bueno, yo en la época tenía fe, además. En esa época claro, sí. claro. Hoy día no es así, pero por lo menos, claro, a mí importaba también ese factor. Pero dentro de esos espacios de libertad también estaban la sociedad de escritores, que era bastante escuálida, precaria en la época, la participación, las posibilidades de existir, con pocos recursos, bien vigilada. Pero también me integré a los talleres de la SECH. Recuerdo a la Carmen Berenguer como tallerista, a la Paz Molina, grandes poetas de esa generación, que fueron pioneras de lo que es, a partir de eso, después el nicho de poesía femenina que hoy día está con tanta fuerza. Los talleres que ellas formaron generaron un cambio efectivamente en la escritura, especialmente en las mujeres. Apareció la poesía femenina y es muy vital a través de ella y bueno, de otra gente, de las Verónica Sonde y otra gente que había, pero específicamente pensando en los talleres que se hacían en la SECH en la época. De esa época, 85, tal vez 85 hasta el 89, fui parte de un grupo literario en la SECH que tuvo bastante ruido y pocas nueces, bajo cierta forma de decirlo, intentando hacernos espacio en un lugar donde no había espacio, no había mercado, no había, como digo, lo que hoy día existe, no había carreras, no había interés en el ámbito ni cultural ni menos en la poesía. Ese grupo lo constituyó un colectivo de varios nombres que hoy día están bastante en la palestra de lo que es la poesía. Por eso hablaba de que, a pesar de lo difuso que puede parecer los años 80, no habiendo mercado, no habiendo espacio, no habiendo editoriales, sí hubo gente que se la jugó y han pasado 30 años y hoy día está en la escritura en forma seria. Pienso en Malú Urriola, parte de este grupo, en Nadia Prado, Raúl Muñoz, el poeta Oz de Los Marcianos, también era parte de este grupo. Germán Carrasco, Germán era notable. Germán Carrasco, sí. Era el más chico del grupo, tenía 15 años y se creía Rimbaud, como cualquier loro que tiene 15 años. Todos son malditos. No era maldito, pero se creía Rimbaud. Y alguna otra gente más que algunos partieron a otro lado, a la pintura, o se perdieron en el camino. Y el otro integrante, a quien siempre voy a recordar, que de este grupo era Pedro Lemebel, con quien participamos y participó con nosotros durante 3 años en happening, en recitales, en lecturas, primeras publicaciones, en fanzines, en revistas de tiraje mínimo que se hacían a través de, no sé, métodos bastante precarios, aprovechando las pocas tecnologías que teníamos en la época. Así que, a pesar de todo, fue bastante fructífero en ese periodo. Para mí me marcó harto. Cuéntame una anécdota que tú recuerdes con todo el corazón de esa época. Que se pueda contar en cámara, Estoy pensando en eso, ¿qué te puedo contar, más o menos? No, mira, una vez, dentro de los happening que hacíamos, protestando contra el sistema implante que había, hicimos 2 presentaciones desastrosas, intervenciones, de los cuales salimos arrancando y no pudimos volver nunca más. Una en el Goethe Institute, que estaba ahí en Esmeralda en esa época, interrumpiendo un acto protocolar, nos parábamos adelante y bueno, hicimos algunos estropicios en el grupo. Y otra peor, y eso sí que es hueca, fue en una feria del libro en esa época, feria del libro de los inicios, que en esa época se hacía ahí en el Parque Forestal. Con una poca editorial, el mercado era muy chico, como digo. Y nosotros también nos paramos, entre una presentación de un escritor y otro, nos paramos arriba con una olla de comida, de tallarines, y repartimos comida con plato a la gente ahí. Esto todo en 2-3 minutos, así, vamos haciendo. Y a partir de eso nosotros nos dimos una cucharada y el tema era vomitarlos encima para decirles que era un vómito esa feria.
Por supuesto, salimos con guardias de ahí, una media crema. Así. Me imagino, me imagino así. Imagínate los 4 vomitando ahí con el Pedro, con la Malú, con no, un desastre eso fue. ¿Por qué te motiva tanto la poesía? ¿Qué te llama a escribir? Aparte que estás estudiando Derecho, y, como tú dices, los abogados y casi siempre los Derecho y todas estas carreras, ¿cachai? Tienden a la literatura. ¿Pero por qué la poesía? Nunca lo he podido descifrar. Desde niño siempre me llamó la atención el modo en que ese autor trabajaba el lenguaje, que es diferente a la prosa, que es diferente al ensayo. Yo leía chico ya ensayo, cosas por el estilo. Pero la poesía siempre me cautivó el hecho que el poeta, que el escritor, sabía el sonido y la significancia de la frase cuando la construía. Que constituía una maravilla ya era un artefacto, ya era una obra de arte ese verso. Tenía una incidencia, él sabía lo que estaba haciendo. Y eso me llamaba mucho la atención, ese artilugio, que no es fácil de hacer. Me gustaba la sonoridad. Yo creo que además pertenezco a esa generación de estudiantes, de chicos, de básica, de que a nosotros de chicos nos hacían aprendernos poemas de memoria y recitarlos sí. frente a todo el curso, frente a los papás o frente al colegio de la entero. de amistad, Piececitos de niños zulosos. A Margarita de Bale, de Rubén Darío, que es larguísimo y cosas por el estilo. Azul. Claro. Y que va a decir, yo tenía una profe castellano que cuando no te sabías la cuestión era tan terrible, tan humillante, así una cuestión terrible. Pero mira, uno se ríe, pero te sirvió. No solamente me sirvió, yo también, la verdad que me he dado cuenta que lo que nos hacían leer no era mala poesía, eran principalmente autores latinoamericanos que hoy día están dentro del canon. Sí, Amado Nervo. No, si yo claro, no lo discuto, pero uno no lo sabía y no lo valorizaba. Entonces veía esta cosa media como diría Guinevere, de la sociedad del espectáculo, esto de pararse y tener que recitar, claro. Claro, y que todo el mundo te está mirando, claro. Y te cortaban así como. Del hecho de mirar a los compañeros ya te causa un efecto. Pero a partir de esa experiencia tan pequeño, segundo, tercero básico, siempre tuve encuentros con la poesía y como dije al principio, me llamaba la atención este tema de la musicalidad, esta construcción del verso que en rima o no, porque yo ya empecé a detectar que no todos usaban rima. Y por lo tanto, había una condición natural de mirar y leer poesía y no se me quitó nunca. Hasta ahora, sí. Claro. Y de a poco empecé, claro, a escribirla. Que fue ¿Cuál sería tu poeta favorito y por qué? Ese que uno siempre tiene. Sí, no, yo lo tengo muy claro. La verdad es que Gonzalo Rojas, no lo voy a negar bajo ningún respecto. Dentro de lo que es la poesía chilena, incluso pensando en lo que se habla de la gran tradición poética chilena, están los 4 grandes, o 5 o 6, según por ahí no son más de 2. y yo realmente estoy de acuerdo con él. Pero obviamente hay un canon en Chile de grandes poetas, de poetas de nombre, que van a permanecer y perdurar en el tiempo. Obvio, porque Gabriela Mistral nació la primera poeta mujer que ganó el premio Nobel de Literatura de habla la única poeta chilena que ha ganado el Premio Nacional de Literatura. La única. Aparte. Son 4 mujeres, pero solamente hay una poeta. Aparte. Sí. Es un detalle. Es que cada vez que yo hablo del Premio Nacional de Literatura de la Gabriela Mistral no me gusta ni nombrarlo porque me da vergüenza ajena pensar que se ganó el Nacional primero. Que encima la trataron tan mal. Incluso la echaron del colegio porque la directora decía que era retrasada. Hay que decirlo retrasada. O sea, tengo claro que ella sigue siendo una exiliada del mundo cultural chileno. Sí, por eso la aceptaron porque no quedó otra, pero... Por eso es como impuesta, así, claro. Toma, así. Entonces, pero claro, además de ese grupo grande, Neruda, Roca, Parra, Gonzalo Rojas, que lo meto en el mismo saco, hay un segundo grupo que también tiene los mismos oropeles. Estoy pensando en Telier, en Lin, en ninguno de los dos ganó el Nacional, pensando en eso también. Pero junto está Han, la mayoría de los actuales premios nacionales, Zurita, que yo tengo mis resquemores, pero Zurita. Lira, que hoy día está con
Está resonando. Claro, o sea, para mí, yo de los 80 yo sigo a No, Lira yo y todo. también, pero se Juan Luis, perdió. Juan Luis Martínez, que hoy Se día perdió se ha Lira empezado a en el conocer su tiempo. obra, por fin, que era tan difícil También, acceder a su obra. sí, eso es verdad. Pero para atrás también hay todo un canon que hay que rescatar y se rescata cada cierto tiempo. Hace unos días atrás estaba leyendo a Jorge Cáceres, La defensa de un ídolo, que es un libro único del autor y único dentro de lo que es la poesía en Chile, que es muy notable. Estoy pensando en Juvencio Valle, que pertenece a la escuela de Neruda, pero la voz del guardabosque es maravillosa y hay que leer sus libros ahí de defensa del bosque. Y así, entonces, bueno, pero teniendo ya ese preámbulo de explicar de que sí he leído harta poesía en chilena, y que no es fácil ubicar los libros. Es que sufrimos mucha censura en el fondo también por parte del periodo de los 80, todo este hay una fractura por lo que hay un con la quiebre muy claro, grande. y eso también ha obligado a empezar a hacer un rescate. Hay editoriales independientes que se han jugado para rescatar a ciertos autores o a libros que están solamente descontinuados, descatalogados actualmente, y es difícil encontrarlos, y después a partir de eso que los poetas nuevos aprendan de ellos, de las antiguas fuentes de la poesía chilena. Entonces, por eso, por ejemplo, estaba nombrando recién a Jorge Cáceres. Pero también hay otros autores, también de la gente de los 80 que se perdió muchísimo. Bueno, dentro de ese contexto... Nunca me ha aparecido eso. Estoy pensando en Felipe Moya, un amigo, un yunta, que tiene un par de libros, increíble, pero desapareció totalmente. Bueno, Gonzalo Rojas. Gonzalo Rojas para mí es un poeta superior a los demás. Por dos cosas. Uno por el manejo de la música. Hay un texto que él dice que la poesía no es para el ojo, es para el oído. Hay que escucharla. Sí. Y con él aprendí muchísimo. Efectivamente la poesía uno tiene que leerla en público, tiene que escucharla uno, no solamente el público, uno también tiene que escucharla. Y aprender a partir de eso. Y lo otro que siempre me alucinó con Gonzalo Rojas es el uso de sus recursos estilísticos, de las metáforas que usa, con una temática muy específica. Él es Eros y Thanatos, nada más. Nada más, sí, eso pero es una maravilla cómo mezcla ambos temas. Miembro del colectivo Enotra. ¿Enotra se llama? Enotra nos llamábamos. En los 80 lo que contaba ahí con la gente de la SECH que hoy día... Versos en Resistencia de Editorial Contracultural, finalista en el concurso. ¿Con qué ganaste en ese concurso? Mira, había que mandar 3 textos, pero específicamente el texto que marcó la pauta fue Catrillanca, que algunos lo he hecho... ¿No trajiste ningún poema para leernos? Sí, se ando con algunas cosas. Ya, qué genial. Sí, Catrillanca, bueno, un texto que he difundido en otros lados, en red... Y bueno, y a través de la antología de este concurso de poesía, no es un homenaje, es un estado de lucidez respecto de lo que pasó en el sur con la muerte del comunero, cómo a un pueblo se lo sigue avasallando sin ninguna razón. Sin razón, y con toda la institucionalidad para mentir. Así, es tremendo. Sí, en realidad no. Si lees mi libro de la bestia te vas a entender que estoy tan molesta como tú. Lo escuché en la SET el otro día. Sí. Molinos de Viento, ese es tu poemario de 1990. Oye, qué buen rastreo, qué buena arqueología literaria acá. De carnet, de dirección. Así veo yo. Porque dentro de los datos que te envío no estaba eso. Sí, mira, Molinos de Viento es extraño. Es un texto que yo tengo absolutamente abandonado hace 30 años. Sí, porque no lo encontré. No lo encontré en ningún formato, en internet no estaba. Bueno, de ahí te cuento dónde lo puedes encontrar. Está en algún lado. Pero cuéntenos a todos, para que todos te puedan escribir. ¿O no te gusta? No, sí. Es que además aprovecho a contar algo muy específico. El año 90, efectivamente, yo egresando de la universidad, participé en este concurso que invitó la FEUC por el retorno a la democracia. Y fue un concurso nacional de poesía, no solamente era para Católica o Santiago, sino a nivel nacional. Y no solamente fue de poesía, también fue de cuento y de artes visuales. De hecho, en artes visuales ganó una instalación de una virgencita que era muy notable, muy notable. Bueno, y los textos, tanto en cuento y en poesía, fueron editados en una antología que lanzó Ediciones Atenea.
el texto que yo, con el cual participé fue Molinos de Viento, a raíz de lo cual al poco tiempo una editorial pequeña, independiente, que se instaló en Chile, que era argentina, es argentina, me pidió publicar. Y estuvimos 6 meses negociando la edición de un primer libro que en ese momento manufacturé, pero no decidí no publicar. ¿Por qué? Porque sentía que no estaba maduro, que mi voz todavía no estaba maduro, no me sentía del todo seguro como para dar ese paso. Bueno, aparte de otras cosas técnicas que no hay que hablar aquí. Y eso fue un momento de inflexión muy notorio en mí, porque bueno, por otras cosas, definí que debía dedicarme a la labor profesional. Yo no venía de una familia de recursos y estaba endeudado como todo el país con el crédito universitario y cosas por el estilo, y tenía que dedicarme a trabajar. Entonces opté por la vida profesional y me alejé del mundo literario. Eso te iba a preguntar, pero ya me contestaste la pregunta, porque Bueno, te alejas mucho tiempo. Efectivamente, y por eso es un momento de inflexión, justo después de que gano este concurso, o soy parte de los finalistas, y me publican este poemario, que se llama Molinos de Viento. Y por lo cual nunca más lo volví a leer en público y quedó guardando polvo hasta el día de hoy. Está por ahí en un blog y en algunas páginas en internet, pero hay que saber buscarlo. Está muy escondido. Está muy resguardado. Sí. No, mira, lo extraño es que, claro, yo creo que lo tengo olvidado en términos de que lo que dije recién, de que yo sentía que mi voz no estaba madura, en los 25 años posteriores en que me dediqué a trabajar en el mundo jurídico, no dejé de escribir, pero escribí solamente para mí, no mostrando, no participando. Pero años después me di cuenta que sí. Un día abrí un cajón y me encontré con una carpeta llena de papel. Y revisándolo me di cuenta que habían ciertas voces, que habían ciertas ideas. Y por lo tanto empecé a elaborar un nuevo trabajo, una nueva voz, que hoy día es diferente a ese trabajo y lo siento muy discontinuado. Y por eso a lo mejor lo tengo olvidado a propósito, así como que no lo muestro mucho. A pesar que le tengo ese cariño, de que fue un primer atisbo de que no andaba tan mal encarregado en esto de la escritura. Sí, yo me he dado cuenta que uno pasa como por etapas, porque mi poesía también le pasó eso, pasó como por etapas, como que va madurando con el tiempo. Así que te alejaste para poder dedicarte a trabajar. Sí. Familia, hijos. Todas las obligaciones del mundo moderno que son horrorosas. Pero sabes que la poesía es un vicio y es imposible dejarlo. O sea, como te digo, un día yo descubrí de que tenía un cuaderno lleno, no solamente un cuaderno, carpetas llenas de papeles. Y haciendo la criba empecé a ver que había material. Pasó una anécdota. En 2014, fines de 2015, conocí a una persona que estaba queriendo, escribía y quería publicar, y me pidió que le ayudara a hacer trabajo de edición, haciendo un gesto de confianza. Y resulta que ella es además una muy buena gestora cultural y me invitó a un par de eventos que ella estaba produciendo junto con un equipo de poesía, danza, teatro y otras artes. Y me gustó volver al ruedo de la lectura pública. Eso fue en diciembre del 2015, en un teatro ahí en el barrio Italia. Y además encontrarme con 2 o 3 poetas del ambiente que más o menos me sonaban, Pablo Vélez, bueno, Emilio Antilef, que no es el mismo niño que nosotros conocimos de Sábado Gigante, no, yo vi un poeta diferente Sí. dentro de lo que es poesía mapuche hoy día y con otra estructura. Yo lo vi en el Barrancón, me encontré con él. Correcto. Sí, y en realidad como que el choque te cambia, porque yo lo vi chico, era chica yo cuando salí en la tele, pero desde ya a mí siempre me gusta la poesía. Después como que lo vi joven adolescente y después como que se me invirtió. Aparte que uno también hace un montón de cosas, Claro. y después lo encontré en el Barrancón y lo encontré muy diferente. Ahí también se ve la diferencia del tiempo. Correcto. Entonces, bueno, a partir de eso, me empecé a acercar nuevamente a este ámbito y me di cuenta que todo había cambiado. Que no tiene nada que ver con el mundo que yo describí al principio de los años 80. No, hoy día, punto uno, hay un mercado. Es pequeño. La poesía es bastante pequeña. Pero existe mercado en términos de que hay recursos, hay fondos, hay patrocinadores, hay
editoriales, hay librerías, Hay hay bibliotecas, proyectos. hay proyectos, hay mucha gente estudiando, hay becas de residencia, becas para salir a estudiar afuera. Hay todo bueno, y dentro de eso hay líneas oscuras que van produciendo movimientos, generaciones. Se empieza a decantar un nuevo espíritu, un nuevo nacimiento en la poesía en Chile, un resurgimiento, que es bastante potente. Hay nuevas voces, haciendo análisis crítico, yo digo que hay dos grandes nichos nuevos, que uno es el de la poesía feminista y el otro es el de la poesía mapuche, étnica, que son muy buenas y notablemente fuertes en términos de cantidad de gente que hay. Y están los demás poetas, la mayoría trabaja en términos de colectivo, como tú mismo en la alternativa, o lo que hablaba recién de la gente de Renca, de Renato Bertoni, ahí con Territorio y Poesía, o la gente del Barrancón, O la en Paulina Peñalolén, Correa, por ejemplo. o la Paulina también, Correa en ahí la SET, con SET, todo lo que son los talleres el que se mundo humor mantienen. los lunes en las tertulias. Que antes tampoco había tertulias con micrófono abierto aquí en Chile. Tú ibas a No, pues. escuchar poesía, No. pero tú no ibas a recitar. No existía No existe esa eso. opción. Y no había otras cosas. ¿No? Hoy día, bueno, dentro de las cosas nuevas que he encontrado, están nuevos giros dentro de la poesía, lo que se llama el slam, que son competencias son geniales, poéticas. son geniales, lo del A slam. ratos como son las competencias de rap, pero esto estrictamente con ciertas bases en poesía. No sé, está todo el movimiento de la poesía como espectáculo, no solamente como Las como palabras, performances. que son las performances. Efectivamente, hoy día no basta pararse y leer un texto. Hoy día tú tienes que tener un sentido del espectáculo con música, con teatro, con danza, con gestualidad dentro de vocal y oratoria para poder tener un producto que se acomoda a la realidad. Yo creo que también eso se debe a que ahora somos más visuales. Antes no éramos tan visuales, ahora como que con internet, con los YouTube, estos mismos programas que hago yo, ¿cachai? Los audiovisuales, los videopoemas, ¿cachai? Todas esas cosas como que ahora se vende la poesía, pero se vende el paquete completo. No, por supuesto. Hay que ser más completo. Claro, o sea, Efectivamente. eso también te requiere un gran esfuerzo. Cuéntame, ¿y tú qué tienes proyectado? Mira, vengo con algunas noticias. Tengo novedades. Al parecer voy a dejar de ser poeta inédito. Eso es lo principal. No, con con mucha alegría, puedo decir que efectivamente de aquí a fin de año ya con toda seguridad sale mi primer libro, publicado. Hacer mención que este conjunto gigantesco de papeles que descubrí, más todo lo que he producido a partir de que he vuelto a la poesía del 2015, ahí me ha generado un montón de material para construir libros. De hecho hablo de 3, 4 inéditos hasta el día de hoy. Y uno de ellos es que voy a publicar ahora en diciembre, principio de diciembre, fines de noviembre, y de los cuales voy a leer un par de textos también para explicarles. Ese libro se llama Habitaciones, y es, si alguien quisiera definir, o como alguna gente me lo ha definido, la gente que ha tenido acceso a él, poesía urbana existencial. Y que recoge una voz que son textos no recientes, abarcará los últimos 10 años. Yo siento que hoy día estoy escribiendo otra cosa, estoy motivado por escribir otras cosas, pero necesito deshacerme de este conjunto de textos. Uno igual los Necesito quiere. tener Claro, la guagua. ¿Sí? claro, ya además llevo muchos años con la guagua adentro, entonces hay que extraer la piedra a la locura, como decía la Pizarnik. Pizarnik también es otra poeta que recién ahora está tomando la relevancia que no tenía, porque no se leía tanto a Pizarnik antes. Lo que pasa es que esas cosas no llegaban a Chile. A nosotros A nosotros no nos pasaron la Pizarnik, yo me acuerdo. nunca nos pasaron la Pizarnik. Entonces, y no solamente la Pizarnik, no nos O pasaron. sea, Yo recién ahora me estoy poniendo al día con los poetas españoles de la década del 60, las famosas generación de 60, de 80. Guim Ferrer, José Hierro, estamos, y han pasado 30 años de eso. Entonces es bastante complejo estar al día hoy día, además que es muy extraño, vivimos en un mundo de mucha información, como tú recién decías, que hoy día se abrió un momento dado, se cayó un muro y nos encontramos con un universo al otro lado. Pero saber navegar y saber descubrir y encauzar
estas necesidades, no es fácil, especialmente si no te enseñaron a usar las herramientas, los recursos. Mucho No, es tanteo a oscuras. no, también se dedica mucho a la información, el YouTube para puro lesear también. Eso es lo otro. La gente Bueno, no aprovecha de aprender. Si vaya a hablar del negro del WhatsApp, claro. 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 O de los memes del gato, no sé. Pero hay memes muy bueno igual. No sé, a mí me encanta como recurso. Creo que es de las cosas originales que han aparecido. Y esta es una generación que pasa escribiendo. Porque ahora el Twitter, el WhatsApp, el Messenger, el Facebook, todos escriben. Pues. O sea... Es una forma de comunicación. O sea, ha expandido el tema de la escritura. Ahora, que escribimos como a las reberenjenas la mayoría. Yo hace un rato atrás ese nombraba a un tema. poeta de los 80 que desapareció, que es Felipe Moya, que publicó un par de libros en los 80, uno por lo menos, que recuerde, y otro parece que se publicó en 90. Y una de las cosas que yo le criticaba a Felipe es que él no respetaba lo que era la ortografía. Vivía muy mal. Y en realidad no es que escribiera mal, tenía un trabajo respecto a la escritura que era desestructuralizaba el lenguaje. Lo que hacía él era chat. Pero 30 años de existir el chat. Eso, yo leyendo sus textos, era chat. Era Absolutamente. exacto, sí. Era un Adelantado a su absolutamente, un visionario. Felipe Moya. Muy bien. Oye, voy a leer el texto que da inicio al libro, Habitaciones, que a pesar de los nombres que tienen los textos en general, que hablan de habitaciones, de lugares, de espacios físicos, como, no sé, pues, como una jaula, una cárcel, un motel, una sala de cine, una sala de colegio, son habitaciones, pero también tiene una doble acepción, esto de habitaciones, que tiene que ver con cómo nosotros habitamos el mundo, nuestra realidad, cómo existimos en un espacio. Por eso hablaba que tiene un tono más existencial, siendo poesía urbana. El primer texto de este libro se llama Colección Privada. Hace tiempo no me sobreviene una demencia tóxica, vestirme de fagocito a disposición de la ciudad. Hace tiempo que las calles no tienen una buena excusa, que las empapele de afiches y rayados. Habría que redactar un código malhechor, prohibir mentirle a las murallas, que solo se permitan los baños públicos, agregarle nombres a los instrumentos del sexo. Dejemos que allí escriban Sócrates y Dante. En los periódicos no hay columnas para ellos. Los desplazó la curvilínea de la portada. Apuesto que nadie leyó la letra chica. Decía que el mundo viene en capsulitas digeribles que se venden en todos los kioscos del país. Hace mucho que evito los encuentros fortuitos con los fantasmas zigzagueantes de las luces de neón. Así entro a casa y reviso las estampas de mi colección privada. Ordeno los fetiches que me libran del mal de ojo y otras pestes. Invoco divinidades oxidadas y pido por la salvación de las almas que penan en mi archivo iconográfico. Es un modo de introducir los siguientes textos que, como decía, tienen que ver con espacios específicos de... ¿Sabes lo que pasa? Siempre uno cuando escribe una poesía, como que uno la entrega y tú puedes darle la perspectiva que tú quieras, porque cada persona tiene una realidad, una verdad, un punto de vista. Y pueden incluso, ese poema, por lo menos desde mi punto de vista, es como que refleja un estado de ánimo. Una preparación, a una invitación a lo que uno Por eso le te va a digo, estar. sí. Refleja mucho de qué es lo que viene. La polisemia es muy importante y es un recurso dentro de la poesía. Esto que las cosas tengan más de un sentido. Sí, Y pueden ser muchos, y uno no sabe cuál es el que hay que aplicar correctamente, o si son todos válidos, la verdad. Por eso te digo, la perspectiva depende de... O sea, la verdad depende del punto de vista que se mira. Te leo otro. Este se llama Cárceles. En las cárceles se oyen silbidos, como si no hubiera nada más que alientos. Silban los gendarmes, silban los prisioneros, silba el viento, inaudibles recados del exterior. Buena. Yo en algún momento este texto lo leí el año 91 en la última actividad pública que hice antes de retirarme, en una lectura que se hizo en la Plaza Bogotá, en Santiago Centro, ahí en Ñuble con Sí, lo vi Sierra Bella.
con el Sí. reptiliano estuve ahí. Sí, hace poco, a mí me invitaron, alcancé a llegar, pero claro, y quería ir... Yo llegué muy temprano y Reptiliano estaba solo, no, estaba el Mamani solo, esperando a que llegara Reptiliano. Y Reptiliano no podía llegar porque el Uber no había llegado. Era como una cadena así súper larga. Y yo tenía que hacer entrevistas, ¿cachai? Era entrevistada a todos los poetas y no llega nadie. Y No, me los poetas decían, me dejan ahí. son problemáticos y para se ahora. va, y me dejan con todo el equipo inmóvil, así como 2 horas. Típico evento, si nunca parten a la hora. No sé por qué. Ese texto tiene, hasta el año 90, tiene casi 30 años. ¿Mm? Y recuerdo haberlo leído efectivamente ese día en la Plaza Bogotá. Me acompañó una chica que no recuerdo el nombre, que era una sellista de la Orquesta Filarmónica de Chile. Era un trabajo maravilloso, acompañándolo con piezas de Brahms. Y sin embargo, el texto no tuvo la respuesta que yo esperaba del público. Ya había nuevos aires, una nueva generación que nos quería seguir escuchando de dictadura, de cárceles, de detenidos desaparecidos, de todo los horror que habíamos vivido nosotros. Sin embargo, el texto no habla de eso. No. No habla de eso. Pero ya cuando lo anuncié, la gente como que... Pero igual escucharon, la verdad es que los sorprendió el texto, porque efectivamente ellos esperaban que iba a empezar a hablar del compañero y presente. No es eso. Entonces, volviendo al tema de lo que es la polisemia, esto de que cómo tú tomas un tema y lo puedes y darle una vuelta de tuerca dentro de todo. Eso es verdad. Léenos otro. Bueno, dentro también de este libro, que se llama Habitaciones, está este texto que se llama Jaula. Debe haberse llamado zoológico, pero preferí, por la fuerza, por la violencia de la palabra, jaula. Hace rato estás en esto, retorciendo los hechos, aguantando un hábito, un escape. Hace 37 años estoy preso. Mi vida no es buena ni mala, solo que estoy preso. Hace 50 años o más. Hubo otros, hay otros. Ahora estoy solo. Soy el último. El fastidio de los domingos. El amargor del atardecer. Muerdo y fumo alrededor en el patio de un psiquiatra. Estuvo Eusebio, que murió de viejo. Arnaldo, que fue macho alfa. Ahora estoy solo en esta jaula. En realidad era como para ponerle salvajismo. Bueno, son parte de los espacios que normalmente, yo digo, no nos damos cuenta, habitamos constantemente dentro de una ciudad. Que compartimos en una ciudad, que no nos damos cuenta de eso. Absolutamente, y los tenemos solamente invisibilizados en la sala de clases, en la sala de cine, y que no entendemos lo que hacemos ahí en esos espacios. La cocina, todos los días entramos y salimos de la cocina, pero más allá de ir a calentar o prender la hornilla o lavar un tiesto, hay una relación de fuerzas, de presencia nuestra que vive en la cocina. Sí. ¿Mm? Y que tiene nuestras características, nuestros olores, nuestros... Claro. Nosotros sabemos cómo ordenamos los platos, dónde tenemos que guardar la sal, claro. Es como nuestro. ¿Qué consejo le darías tú a las nuevas generaciones que están empezando a escribir? A los cabros que están en el liceo, a esta nueva generación totalmente, a estos millennials totalmente diferentes a todo lo que nosotros fuimos. Que no lo hagan. Entender algo muy específico. No sé si les pica el bichito, así como había unos dibujos animados donde a uno le picaba el gusanito de la suerte y quería apostar y cartas. Bueno, a la gente que se dedica a la poesía es porque nos picó el bichito de la poesía y nos infectó y no tiene cura. Pero que aprendan, que sepan de un principio que la poesía es por amor al arte. Esto no es rentable, bajo ningún respecto, no es un camino... Eso es verdad, no es rentable. Claro, aquí no hay alfombra roja, aquí no hay focos, no hay cámaras, no estamos hablando de eso. Incluso entre la gente que tiene recorrido, que tiene publicación y todo, no estamos hablando de eso. Esto es simplemente un gusto personal, porque uno no puede sacárselo de encima. Pero que tengan esa conciencia, disfrútenlo. Muchas gracias. Yo te tengo unos regalitos acá. Oh, En esta revista de octubre tú vas a salir hasta la de septiembre. Para muchas escribir. gracias.
Este libro, este es de nuestro proyecto Publica tu libro gratis, que nosotros sacamos plaquetas los Que cabros. quiero hablar contigo después de eso también, Sí. saber un poco más. Este es de regalo que viene con todos los socios de la alternativa, va con la revista. Muchas gracias. Y esta es La Bestia. Y esta es tu última publicación, tu placa. Claro, que también es para apoyar el Gracias. este. Muchas gracias por venir, te pasaste. Amigos, si ustedes quieren saber más de Luis, en este video que va a estar en YouTube, están todos los contactos y esperamos muy fuerte, vamos a estar entrevistando y grabando todo tu evento de tu lanzamiento. Eso, le daré la fecha apenas tenga ya la confirmación y el libro físicamente va a poder lanzarlo. Muchas gracias, te pasaste. Gracias a ti.